El pacto de las cadenas. La bestia de luz pálida, parte 3. Antes de dar un paso más en esta niebla, recordemos dónde está Julián. Escondido en una ermita abandonada, temblando de frío y abstinencia. Acaba de ver pasar al cadejo blanco, una bestia inmensa de color hueso. Pero lejos de sentir alivio, Julián experimentó el horror puro. La criatura no ladró, sino que imitó el sonido exacto del cuchillo entrando en la carne de la víctima que Julián asesinó días atrás. El mensaje fue claro: sé lo que hiciste. Ahora, la bestia se ha alejado, y Julián debe decidir si quedarse a morir de frío o seguir a la criatura hacia la oscuridad. Ahora nos adentraremos en la parte 3. El silencio que siguió a la partida de la bestia fue absoluto. Julián permaneció acurrucado en la ermita durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Su cuerpo empezaba a reclamar el precio del alcohol. La resaca estaba llegando demasiado rápido, acelerada por la adrenalina y el miedo. Le temblaban las manos violentamente, un repiqueteo de huesos que no podía controlar. Sentía náuseas, un nudo ácido en el estómago que amenazaba con subir. «Tengo que moverme», susurró. Si se quedaba quieto, el frío de la tormenta lo mataría antes que cualquier fantasma. Salió de la ermita con las piernas entumecidas. La lluvia había cesado, dejando paso a una neblina densa, baja y blanca, que se arrastraba por el suelo como humo de hielo seco. Apenas podía ver sus propias botas. Volvió al camino principal, miró hacia atrás, hacia el pueblo. Nada, solo negrura. Miró hacia adelante, hacia donde había ido la bestia blanca. Allí, a unos 50 metros, brillaban 2 puntos rojos. Estaba esperándolo. Julián sintió el impulso de correr en dirección contraria, pero sus instintos, o quizás la fatalidad, le dijeron que el camino de regreso estaba cerrado. Recordó las historias de su abuela. Si te encuentras al blanco, no lo rechaces. Si lo rechazas, el negro te lleva. Tragó saliva, sintiendo el sabor metálico de la sangre de una mordida que se había hecho en la lengua sin darse cuenta. Empezó a caminar hacia los ojos rojos. A medida que se acercaba, la forma de la bestia se definió entre la niebla. Era, en efecto, un perro. Pero llamarlo perro era un insulto a la naturaleza. Era del tamaño de un caballo pequeño, macizo, una montaña de músculos bajo un pelaje blanco y enmarañado que parecía sucio de barro y antigüedad. No tenía cola, o la tenía pegada entre las patas. Julián se detuvo a 3 metros de él. El olor que emanaba el animal era insoportable. No olía a perro mojado. Olía a ozono, como el aire justo después de un rayo, mezclado con el aroma empalagoso de las flores de cementerio, nardos y coronas de Cristo que se están pudriendo. Era un olor sagrado y nauseabundo a la vez. El animal no lo miró. Mantenía la vista fija en el camino por delante. Sus orejas, largas y caídas, se movían independientemente, escaneando el bosque. «¿Qué quieres?», preguntó Julián, con la voz quebrada por el llanto contenido. Se sentía pequeño, ridículo con su pistola en la cintura frente a esa mole. La bestia giró la cabeza lentamente. Los ojos rojos ardían como carbones, pero no había ira en ellos. Había indiferencia, una indiferencia cósmica. Miraban a Julián como un humano mira a una cucaracha que ha decidido no pisar. Por ahora. El cadejo blanco soltó un bufido, un chorro de vapor caliente que golpeó la cara de Julián. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. Dio 3 pasos y se detuvo. Giró la cabeza, esperando. «Me está guiando», pensó Julián, «o me está arreando». Julián empezó a seguirlo. Caminar junto al cadejo blanco no era reconfortante, era aterrador.
Cada vez que Julián intentaba aminorar el paso, el animal se detenía y gruñía. Un gruñido bajo, una vibración terrestre que Julián sentía en las suelas de sus botas. No le permitía descansar. Caminaron juntos por lo que pareció una eternidad. La niebla se espesaba. El bosque alrededor de ellos cambiaba. Los árboles parecían más viejos, más retorcidos. Las sombras se alargaban de formas imposibles. Julián notó algo extraño. A pesar de estar caminando por un sendero lleno de lodo y charcos, las patas del cadejo blanco no hacían ruido. Ni un solo sonido. Era una mole de 100 kilos moviéndose en silencio absoluto. Lo único que se escuchaba eran los propios pasos torpes de Julián y su respiración agitada. ¿A dónde me llevas?, preguntó Julián, desesperado por romper el silencio. Su mente, privada de alcohol, empezaba a jugarretas. Veía caras en la corteza de los árboles. Escuchaba susurros en el viento. El cadejo se detuvo abruptamente en una bifurcación del camino. A la derecha, el camino descendía hacia el río. Era el camino corto hacia la casa de sus padres. A la izquierda, el camino subía hacia el cerro, un sendero de cabras peligroso y largo. Julián dio un paso hacia la derecha. «Por aquí es más rápido», murmuró, casi para sí mismo. «Roarar». El rugido fue tan potente que Julián cayó de espaldas al suelo. El cadejo blanco se había interpuesto en su camino en una fracción de segundo. Ya no estaba tranquilo. Estaba erizado. El pelaje de su lomo se levantó como agujas de acero. Mostró los dientes, colmillos amarillos y enormes, del tamaño de dedos humanos. Julián se arrastró hacia atrás por el lodo, gritando, sacando la pistola de nuevo. «Atrás, atrás». Pero el cadejo no lo estaba atacando a él. La bestia estaba mirando hacia el camino de la derecha, hacia el camino del río. Estaba gruñendo a la oscuridad de ese sendero. Julián siguió la mirada del animal. Al principio no vio nada, pero luego escuchó clic, 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 el sonido de uñas largas golpeando piedras, y vio algo moverse en las sombras del camino de la derecha. Algo más oscuro que la noche, una sombra que se condensaba, que tomaba forma. 2 ojos, pero no eran rojos como los del blanco, eran morados, un violeta pálido y enfermizo, como la llama del gas. El cadejo blanco plantó sus patas delanteras en la tierra, bajó la cabeza y emitió un aullido que no sonó a perro, sino a una sirena de guerra antigua. Un sonido puro y doloroso que obligó a la sombra del camino derecho a retroceder, disolviéndose momentáneamente. Julián entendió. El camino corto era una trampa. El otro lo estaba esperando ahí. El blanco no le estaba impidiendo llegar a casa. Le estaba impidiendo suicidarse. El cadejo blanco se giró hacia Julián. Ya no gruñía. Con el hocico le dio un golpe seco en la pierna, empujándolo hacia el camino de la izquierda. El camino largo, el camino difícil. Entiendo, balbuceó Julián guardando el arma, temblando violentamente. «Vamos por arriba». El animal retomó la marcha por el sendero de la izquierda. Julián lo siguió, pero ahora el miedo tenía un nuevo sabor. Se dio cuenta de que no era libre. El cadejo blanco lo estaba protegiendo. Sí, pero era una protección brutal. No podía elegir su camino. No podía detenerse. No podía volver atrás. Era un prisionero de su guardián. Y mientras subían la cuesta, Julián escuchó, muy lejos, allá abajo en el camino que no tomaron, un sonido que le heló la sangre. Cling, clang. El sonido de cadenas. Y una risa humana, borracha y loca, que sonaba sospechosamente parecida a la suya propia. El negro no se había ido, solo los estaba cazando desde el otro lado del monte. Julián acaba de descubrir la terrible naturaleza de la protección del cadejo. Te salva la vida,
pero te quita la libertad. El blanco decide por dónde vas, cuándo paras y cuánto sufres. Julián ha evitado la emboscada en el río, pero ahora está subiendo al cerro, agotado, en abstinencia y con el Cadejo Negro siguiéndolos en paralelo desde la oscuridad. Quiero que pienses en esto. El Cadejo Negro se manifestó con una risa que sonaba igual a la de Julián. ¿Qué significa eso? ¿Es el Cadejo un demonio externo o es el reflejo de la propia maldad de Julián que se ha desprendido de él? Déjame tu teoría en los comentarios. Si estuvieras en los zapatos de Julián, ¿obedecerías ciegamente al perro blanco o intentarías escapar de ambos y correr por tu cuenta? Escribe obedecer o huir y prepárate, porque en la parte 4 la protección del blanco va a empezar a fallar y la mente de Julián se va a romper por completo. Suscríbete, que el ascenso al infierno apenas comienza.